¿Por qué demonios el Barça ha dejado irse gratis a İlkay Gundogan? Os lo explicamos en el vídeo de hoy. Bueno, Paula, uno de los traspasos sorpresa, y esa es la palabra del verano, tenemos que decir adiós a Gundogan, estoy triste. Yo también. Yo he sido Juan siempre y seré muy de Gundogan, y uno de los traspasos sorpresa porque yo creo que no se esperaba, no entraba dentro del plan imprevisto, yo creo. No, y de hecho yo creo que gran parte de la explicación que vamos a hacer tiene que ver con que hayamos llegado a estos momentos del mercado de traspasos con los deberes por hacer en terreno Barça, ¿no? Yo creo que al final se han ido agotando muchas opciones que tenía el Barça, no salía ninguna, y eso ha provocado que al final İlkay Gundogan fuese la llave, la clave para que el Barça arreglase su siempre maltrecha situación económica para, y esto es lo importante, Paula, inscribir al nuevo fichaje de esta temporada, que era Dani Olmo, y que seguía sin poder formar parte de la plantilla porque el Barça tenía que hacer los deberes a nivel económico. Sí, es que parece que todo está relacionado por eso, que si sale Gundogan, Dani Olmo pueden entonces inscribirlo. No han podido vender a otros nombres que a priori podían estar antes en la lista, como Araujo, que está lesionado, Frenkie de Jong, que más de lo mismo, Vitor Roque, que sale pero cedido al Betis, o Mika Faye, que está ahí en esa lista, y parece ser que es Gundogan. Sí, yo creo que había muchos antes en la lista, pero no se les ha podido encontrar mercado. Por un lado, algunos porque tienen un sueldo desorbitado que no le van a pagar en ningún otro sitio, como puede ser el caso de Lenglet, como puede ser el caso de Ansu Fati, futbolistas de los que va a ser muy difícil deshacerse por esa cuestión, porque el futbolista dice, a mí me diste este pedazo de contrato, yo lo voy a agotar en el club, como también es el caso de De Jong, que me parece lícito, y yo estoy en contra de que a esos futbolistas se les linche sistemáticamente como si fuese culpa suya. Es culpa del tipo que le firmó el contrato, el jugador tiene todo el derecho a agotarlo. Yo creo que eso tiene que ir por delante. Por un lado tenemos ese grupo de futbolistas y por el otro están los que ya se pagó un traspaso por ellos y por lo tanto por cuestiones de amortización es difícil que alguien quiera pagar tanto dinero. Ahí entra Rafinha y Ferran sobre todo. Yo creo que son futbolistas que tendrían mercado porque son buenos futbolistas, pero a ver quién les paga el traspaso y el salario. Sí, pero yo creo que el hecho de que Gundogan venga gratis ayuda mucho en esas operaciones que necesita hacer el Barça. Y otro punto también a nivel deportivo es que venimos de una pretemporada donde han habido dos irrupciones claves en ese centro del campo, tanto la de Marc Casado como la de Marc Bernal. Sí, yo creo que eso ha provocado, Paula, overbooking en el centro del campo. Hay muchas dudas y de hecho cuando hacíamos la previa de la temporada del Barça decíamos ¿cómo van a jugar en el centro del campo? Porque parece ser que a Flick le han encantado Casado y Bernal. Está De Jong, que en algún momento tendrá que volver, está Gavi, que en algún momento tendrá que volver, está Pedri, estaba Gundogan, también Dani Olmo puede jugar por dentro. ¿Cómo encajas un poco todas las piezas? Había overbooking y ahí mi gran duda, y esto no sé qué opinas tú, Paula, porque hay un poco de rumor al respecto, vamos a hablar del término económico y de por qué era una buena operación para el Barça a nivel de inscripciones el dejar marchar a Gundogan libre, o por lo menos, más que buena operación, que a mí no me termina de encantar, una operación necesaria si querías inscribir a Dani Olmo, pero otro rumor es que no contaba para Flick. Yo esto no me lo termino de creer, se sabe que hubo una conversación, pero no se sabe si ahí Flick le dijo cuento contigo a medias o no cuento en absoluto. O sea, a mí me cuesta pensar que un entrenador como Flick quiera prescindir de un tipo como Gundogan, que a mí, ya no solo por la temporada pasada, sino a nivel de futbolista me parece de los mejores con los que puede contar el Barça en toda su faceta. Entonces, está el punto de que igual haya dicho, no te aseguro que pueda ser ese jugador indiscutible en el 11 del Barça. Que fue la temporada pasada. Exactamente. Pero más allá de eso, pensar que Flick no cuenta con Gundogan es algo que yo no acabo de ver. Sí que es verdad que hay mucha competencia ahí, que es un poco el gran punto. También está, por ejemplo, Fermín, que viene de hacer una gran temporada y unos Juegos Olímpicos que parece que también puede contar mucho. Yo creo que para lo que quiere hacer Flick con el Barça tendría un gran encaje, pero de ahí a que Gundogan se vaya porque Flick no cuente con él, a mí me cuesta de creer eso. Yo, francamente, no me creo que un entrenador que además le conoce porque le ha tenido en Alemania no quiera contar con un futbolista que fue, para mí, el mejor jugador del Barça la temporada pasada. Por cifras, por minutos, no se perdió un partido, llegó físicamente, pese a su edad, muy bien, ha estado, luego lo vamos a hablar a nivel deportivo, pero yo no me lo creo. Puede ser que no le garantizase el puesto como titular y que eso haya hecho que Gundogan estuviese más abierto a, oye, si el Barça al final no me quiere, yo me voy,
que yo tengo mucho mercado y tengo muchos pretendientes. Eso puede ser, pero que le haya dicho que no cuenta con él, por mucho que lo hayamos leído en algún sitio en prensa, yo no me lo creo en absoluto. O sea, yo creo que es más un tema de que el Barça le comunicó, oye, mira, para poder inscribir a Dani Olmo, alguien tiene que salir, y que igual la conversación con Flick haya sido en el sentido de, pues igual no te garantizo ser titular, pero aún así no imagino a Gundogan queriendo irse por eso. A nivel económico, que es lo que decíamos, porque a nivel deportivo, desde luego, siempre tendría un encaje Gundogan. Era la pieza, la llave que podía desencajarlo todo, porque se han ido agotando opciones. ¿Qué opciones? Recordamos, el Barça no está en la famosa regla 1-1. ¿Qué es la famosa regla 1-1? Básicamente, todo esto lo que hace la Liga es, tú tienes unos ingresos, a esos ingresos yo les resto lo que te cuesta mantener con vida el club, lo que te cuesta abrir, echar la persiana, por así decirlo, levantar la persiana, más lo que tienes que pagar para sostener las deudas que puedas tener a medio y largo plazo. Le resto eso a tus ingresos y lo que me sobra es el límite de plantilla deportiva, lo que tú puedes invertir en salarios y en jugadores. El Barça está sobrepasado, es decir, tiene más gasto de lo que la Liga en principio le permite. ¿Cómo puedes solventar eso? O bien aumentas tus ingresos y por lo tanto tienes más espacio, o bien reduces tus gastos. Son las dos vías para hacerlo. Al Barça no le ha funcionado ni la una ni la otra, porque ya sabéis que lleva todo el verano intentando desatascar las palancas de Barça Media con nuevos inversores, no ha terminado de salir. Trata también de renegociar su situación con Nike para que le den un plus, un bono económico que le pueda dar ese salto económico que le haga estar en la regla del 1-1. Parece que ninguna de esas opciones, en el momento en el que grabamos este vídeo, ha terminado de fructificar, y luego el apartado de ahorro, la operación salidas, tampoco se ha terminado de dar. Ya decíamos que ha habido traspasos como Vitor Roque, que tenía posibilidad de salir traspasado, ha salido cedido. Mika Faye, se hablaba de una mega operación con el Porto, eso se acabó cayendo. Tampoco se ha podido encontrar de momento sitio al Lenglet y a otros futbolistas. Entonces eso ha llevado a que Gundogan se tenga que ir, Paula, porque Gundogan, como era uno de los mejores futbolistas, era uno de los mejores pagados. Sí, exactamente. Es que cobraba en torno a 15, 18 millones de euros por temporada. Esto, dependiendo a quién consulte, varía. De ahí la horquilla. Es detrás de un futbolista como Lewandowski en esa escala alta de salarios, y cerca, eso sí, de futbolistas como De Jong, Lenglet, Ansu Fati, Rafinha o Koundé, a los que ha sido más complicado encontrarle una salida. Claro, es que fíjate, o sea, Gundogan no estaba tan lejos salarialmente de gente como Ansu Fati o Lenglet. Ese es el problema del Barça, que hay un montón de salarios por ahí que se negocian en un momento que te hipotecan. Tienes a jugadores que no te puedes desprender de ellos. Ya sabéis que Gundogan, además, en el Barça tenía contrato hasta el año 2026 porque había jugado más del 60% de los minutos, por lo tanto había una opción de +1 que se había extendido de manera automática, ya tenía ese contrato garantizado, y por eso sale Gundogan, porque era uno de los sueldos más altos de la plantilla. El Barça necesitaba liberar salario para fichar a Dani Olmo, y Gundogan sale libre a cambio de perdonar esos 2 años que tenía garantizados. Él podía haber tomado otra postura de decir, yo he firmado este contrato, me lo tenéis que pagar y punto. Y en cambio ha salido perdonando ese salario, por eso sale gratis. Sí, bueno, y además que hubiese terminado esa temporada 2025-2026 con 35 años también y con un sueldo bastante elevado, que lo llamativo es que estás juntando a nombres como Gundogan con otros como Lenglet, otros como Ansu Fati y otros como Koundé, ¿no? Que no hay un poco una vara muy clara en cuanto a salarios por parte del Barça. Esa es la justificación de por qué el Barça deja ir gratis a Gundogan, porque básicamente hay un acuerdo en el que se liberan de su salario, que es uno de los más altos, y vamos a ver si solo con eso se le permite inscribir a Dani Olmo o necesitará más movimientos. Pero parece ser que hay una gran liberación de salario y que con eso pueden salir las cuentas. A nivel deportivo, Paula, ¿qué es lo que pierde el Barça con İlkay Gundogan? Pierde, ya lo decía yo, no sé si tú concuerdas, para mí el mejor futbolista de la temporada pasada. Sí, para mí también lo fue Gundogan. También recibió, bueno, es un futbolista que ha recibido bastantes críticas por muchas declaraciones que hizo, que igual no sentaron de todo bien. A mí me parecía un futbolista que a nivel deportivo, una vez se le hizo jugar en la base de la jugada porque no estaba ese pivote, se le hizo jugar entre líneas. Yo creo que lo que aportaba Gundogan a lo deportivo es para decir que fue el mejor jugador del Barça, y yo estoy muy de acuerdo con eso, y que además le daba ese carácter al club, y que también, si vamos a cifras, Juan, eran 5 goles, 14 asistencias en todas las competiciones, que son estadísticas muy buenas como para renunciar a este tipo de jugador. Sobre todo para mí el año pasado, hablando un poco más de las sensaciones que nos transmitía
era el gran desatascador del Barça, Sí. era el que hacía que las cosas fluyeran en un Barça que la temporada pasada fue muy tosco en ataque, muy atascado, había partidos que era imposible marcar, más que además no funcionaba en defensa. El único que le ponía una cosa diferente, el único que generaba de verdad peligro en el campo contrario, siempre era Gundogan. Cuando se le sacó de la base, que estuvo ahí por necesidades, porque no estaba Pedri, no estaba De Jong, no estaba Gavi, y tuvo que ser él el que diese un paso atrás, cuando se le acercó al área contraria, para mí ahí es donde el Barça empezó a dar un salto, empezó a competir en Champions, soñó con llegar lejos, estuvo cerca de eliminar al Paris Saint-Germain, no estuvo tan lejos. Yo creo que ahí es donde el Barça empezó a soñar y donde se vio el futbolista que había, que a mí me sorprendió mucho el nivel físico al que llegó, teniendo en cuenta la edad que tiene. Sí, y yo creo que además que ese Gundogan cerca del área era lo que teníamos muchas ganas de ver esta temporada, que al final todos entendíamos que el rol provisional que tenía que hacer era en la base, pero que ese no era el verdadero Gundogan, no era el mejor jugador que podíamos ver, pero que era algo circunstancial, y aún así tuvo el rendimiento que tuvo, ¿no? Yo sí que es verdad que, bueno, yo ese Gundogan entre líneas sí que lo veía muy aprovechable para el Barça a nivel deportivo y me parecía sobre todo diferencial más que incluso otros jugadores. Así se va a quedar el 11 del Barça tras la salida de Gundogan. Vamos a ver una imagen en la cual, bueno, pues es difícil adivinar cómo va a jugar el Barça. Yo creo que la defensa es impepinable. Cuando estén todos sanos va a ser Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Valde. Yo creo que esto sí o sí va a ser el 11 del Barça. Y a partir de ahí empiezan las dudas. En el centro del campo, a priori uno tiene que pensar que jugarán Gavi, De Jong. Pero me surge la duda, también esta es una formación que puede cambiar a 4-3-3, ya sabéis que no hay que tomárselo tampoco de manera muy rígida. Ojo con Casado y Bernal, que yo creo que los dos pueden tener roles más importantes de lo que uno podía prever. Y también está la duda de quién jugará más cerca del área contraria. ¿Será Pedri? Veremos cuál es el rol de Fermín, veremos si Dani Olmo a tramos puede jugar por dentro y ponen a Rafinha por el extremo izquierdo. Ahí está la duda, la gran duda en el centro del campo de qué pasa después de que se vaya Gundogan, ¿no? Sí, sobre todo cuando estén todos disponibles. Yo creo que un futbolista como Marc Bernal a Flick le ha encantado en pretemporada, ha sido como un jugador, más que ha jugado como pivote, más cerca de la base, porque para mí son tres centrocampistas a tres alturas muy distintas lo que Flick propone. Ahí está la duda, y yo también, otro tema que quiero sacar aquí, es que se está hablando mucho de que el Barça puede fichar un extremo izquierdo. Si finalmente lo acaba haciendo, ojo, porque igual Dani Olmo es otra pieza más que se suma a ese centro del campo, jugando también ahí en muchos tres cuartos. Jugadores y pocos puestos. Sí. O sea, o se inventa algo tipo Guardiola del cuadrado con 4 centrocampistas, que también es algo que a tramos hemos visto en el Barça en el pasado, o sobra gente y va a haber algunos que van a tener menos minutos, que podría explicar, insistimos, el tema de que también Gundogan pueda salir. Como bien decía Paula, la salida de Gundogan no solo puede posibilitar la inscripción de Dani Olmo, que esto tenía que suceder sí o sí, es tu fichaje galáctico, lo tienes que inscribir, sino que además podría posibilitar, aunque tienen que pasar más cosas, el Barça tiene que cerrar más flecos económicos, la incorporación de más fichajes. Hay dos posiciones que se habla mucho, Paula, que son la de extremo y la de lateral. En el extremo se habla de Chiesa como opción low cost, porque se está hablando de Leao, pero básicamente no hay dinero para pagarle. Y ahora en el lateral, desde relevo se está mencionando a Marc Pubil, que es un futbolista que, bueno, es interesante, está en el Almería buscando salida, lo tenía casi hecho con la Atalanta, aquello se cayó, no me disgustaría. No sé si yo no me salen las cuentas, francamente. Claro, o sea, tema del lateral, a mí Marc Pubil es un futbolista que me gusta mucho, que siempre se le ha visto esa proyección y que podía dar un paso más en su carrera. Ahora, no sé si es un jugador que el Barça pueda necesitar, y más con este lío que está teniendo para cuadrar cuentas. Lo del extremo izquierdo sí que me encaja un poco más, porque es algo que llevan insistiendo mucho todo el verano, que llevan buscando, y que, bueno, lo de Chiesa puede encajar ahí, y encima, si no es muy cara la operación. Pero yo insisto, a mí me parece que más allá de la salida de Gundogan, sigue habiendo mucha gente en ese centro del campo. A mí el problema con Chiesa... Bueno, Marc Pubil lo veo más interesante, porque yo creo que el Barça simplemente no se crea Héctor Fort, lo podemos decir así. Yo creo que ese suplente de Koundé, pues no acaba de haber una confianza plena en él. El año pasado incluso jugó por la izquierda, pero Pubil sí que te daría un jugador de proyección en el que yo creo que hay más confianza. No me parece una opción interesante. Se dice que se está buscando una cesión con opción de compra, pues para cuadrar cuentas, básicamente. Y luego la del extremo, a mí Chiesa, si llega, me mejora a Rafinha, que es un futbolista que, recordemos, por el que has pagado 70 kilos, por Ferran creo que fueron 40 o 50, Ansu Fati es uno de los mejores pagados de toda la plantilla. ¿De verdad Chiesa te va a mejorar lo que ya hay? A mí me da la sensación de que no es un salto cualitativo gigantesco.
No, es que yo antes, aún con la llegada de Chiesa, seguiría poniendo a Dani Olmo en ese extremo izquierdo, que sí que me parece el paso que realmente el Barça busca, antes que traer a Chiesa por no poner ahí a Rafinha. No lo sé, a mí tampoco me encaja, o sea, no es un jugador que me encante y que diga es el paso adelante que el Barça necesitaba. Puede ser un refuerzo más, puede ser un futbolista más en la rotación interesante si buscas un perfil distinto, puede serlo, pero no es ese jugador diferencial. Yo lo único que tengo con Chiesa que me da medio sentido es que es una oportunidad de mercado, es un futbolista que va a terminar contrato y la Juve se lo quiere quitar antes de que se vaya gratis, y por ahí, oye, si lo consigues por un buen precio, fantástico, pero si no, para mí, de verdad que no tiene sentido, y este es un precisamente punto importante para introducir ya lo último, que es un pequeño debate, Paula, sobre la dirección deportiva del Barça, porque mucha gente, al ver marchar a Gundogan, se está llevando las manos a la cabeza y está cuestionando muchísimo el rol de un Deco, que venía a sustituir a Mateu Alemany, que salió en 2023, sí, presuntamente por desavenencias con el propio Deco y con Laporta, y a partir de ahí es, ¿a qué está jugando un poco la dirección deportiva del Barça? ¿Tiene sentido lo que está haciendo el Barça con su planificación en cuanto a plantilla? Yo tengo muchas dudas. Sí, porque ya no es solo la opción de Gundogan, es que, por ejemplo, lo hemos visto con Vitor Roque, que prácticamente ya se ha oficializado su cesión al Betis, más futbolistas que vinieron de la pasada temporada que apenas cuentan, los Joao Félix ya se ha ido, Cancelo ya no está, Gundogan se ha marchado, Oriol Romeu más de lo mismo, solo te queda, creo que prácticamente Íñigo Martínez. No, es que de la temporada pasada, todos los fichajes que el Barça le pasó lo mismo. Para inscribirlos a todos se las vio y se las deseó. Tuvo que estar haciendo un montón de operaciones rocambolescas y al final de todos esos fichajes, el único que se va a quedar es Íñigo Martínez y se queda porque está lesionado Araujo. Y solo una temporada más tarde, quiero decir. No parece que haya ahí, Juan, mucho sentido en esas operaciones. Yo, sobre todo, mi gran duda con el Barça es quién está al mando. Se fue a Alemany porque supuestamente estaba torpedeando constantemente Deco sus decisiones y no se llevaban bien. Los entrenadores parece que no pintan mucho, porque Xavi pidió un pivote y le trajeron a un delantero brasileño que luego de repente tampoco cuenta para Flick. ¿Quién ficha en el Barça? Porque ahora parece que Deco también está en entredicho, Laporta le ha pegado un par de cortadas en público. Da la sensación de que está convirtiéndose el área de dirección deportiva en un área muy presidencial, ¿no? Y de que los fichajes están, esta es mi percepción, muy influenciados por la carrera constante de ser un presidente que traiga cada año, cada verano, un galáctico al Barça. Y es una dinámica, yo creo que un poco tóxica, que también no culpo al presidente, porque para mí la gran reflexión es, si nos plantamos en lo contrario, o sea, al final Gundogan se va del Barça porque hay que inscribir a Dani Olmo. Que uno se preguntaría, ¿por qué fichamos a Dani Olmo en primer lugar? Quizás no es el futbolista que más necesitamos, aunque a mí me encanta. Pero claro, ponte en la otra hipótesis. Si el Barça no ficha a ningún futbolista este verano, cuando el Madrid ficha a Mbappé y cuando el Atleti ficha a Julián, claro, a Laporta lo matan. Entonces, al final, no solo es el presidente, sino es esa necesidad que se ha autogenerado el Barça de traer fichajes cada verano para ilusionar a la gente, ¿no? El ese vivir en la burbuja constante hace que el Barça ni termine de salir de sus necesidades económicas de ahorrar y de ser un poco más cauteloso, ni termina de tener una plantilla para competir con todo en ninguna temporada. Sí, es que yo creo que al final a Laporta, de cierta manera, le viene esa presión encima. La temporada pasada traes a Gundogan, traes a Cancelo, traes a Joao Félix, jugadores como con mayor renombre también para intentar salvar un poco la papeleta del equipo. Esta temporada se va Gundogan, traes a Dani Olmo. ¿Es lo que el Barça necesita de Dani Olmo? ¿Y quién lo pide? ¿Quién ha pedido a Dani Olmo? ¿Es el entrenador? ¿Es el director deportivo? ¿Es el presidente el que ha pedido a Dani Olmo? ¿Quién quería a Gundogan? ¿Lo quería el entrenador? ¿Lo quería el director deportivo? ¿Lo quería el presidente? Claro, ¿quién quería a Vitor Roque? Es que yo no tengo ni idea. No, yo tampoco. Es que yo no tengo ni idea. Vitor Roque se le ficha por 30 más 30. Ahora de repente hay una opción para sacarlo al Sporting de Lisboa. No se le acaba sacando porque hace presión el agente y el propio futbolista. Va a ir cedido al Betis, que es peor para ti a nivel económico porque no estaba inscrito, entonces no cuenta a nivel fair play. Es una dirección deportiva muy confusa. Yo no termino de entender muchas decisiones que hay en el Barça. Veremos con los años si son acertadas o no, porque para los fichajes hay que esperar, pero desde luego yo creo que ya es una cosa que va más allá de presidentes, que va más allá de directores deportivos y que tiene que ver un poco con la naturaleza del Barça, ¿no? Y con esta sensación de que hay que vivir constantemente en el hype o si no es el desastre absoluto, ¿no? Es una montaña rusa en la que es muy difícil sobrevivir. Sí, más cuando ves que Real Madrid se refuerza con Mbappé, que el Atlético de Madrid este verano lo hace con Julián Álvarez.
y al final ser el Barça y no tener esos refuerzos, yo creo que da una cara, una imagen que por lo que sea al club o a Laporta en este caso, pues no es la mejor. Situación compleja, desde luego, que ha acabado con Gundogan, el que para mí fue el mejor futbolista del Barça la temporada pasada, fuera del club, marchándose gratis. Os hemos explicado por qué y os hemos explicado cómo puede afectar esto a nivel deportivo al club. Ahora es momento para que vosotros nos dejéis en comentarios qué opináis de la salida de Gundogan y en general de la planificación deportiva del Barça. Os leemos y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao.